del presidente de la República con 19 gobernadores en busca de un acuerdo para el presupuesto que se va a enviar. El presupuesto entra por la Cámara de Diputados al Congreso entre el viernes y el lunes. Estamos con Sergio Berenstein, ya se va a incorporar también el gobernador de la provincia de Río Negro, que viene de allí, de la Casa Rosada, para que nos cuente su testimonio. Pero antes con Sergio queremos pedirle, para ya hablar con el gobernador, el elemento de contexto que representa esto que hoy el gobierno ha celebrado. Muy importante, Nelson, porque Argentina se encamina a solucionar el problema del déficit fiscal que arrastramos durante tanto tiempo, y para eso hace falta un esfuerzo compartido de la nación con las provincias. También de la sociedad, porque acá aumentan los impuestos. Entonces, esto requiere un marco político para que luego el Parlamento debata los detalles, naturalmente, y se encamine a, por lo menos, borrar un obstáculo que tenía la Argentina frente al mercado, a la propia sociedad, que es esta incertidumbre si éramos capaces finalmente de reducir un porcentaje enorme, son más de 2 puntos del Producto Bruto, es mucha plata. Así que creo que fue una reunión muy importante. Acá la verdad que hay buena voluntad por parte de la política, con un gobierno que se abre al diálogo con los gobernadores y los gobernadores que responden de manera muy cooperativa. Vamos ahora a entender un poquito más los detalles de la reunión, teniendo acá al gobernador de Río Negro, pero me parece que hay que entender que una vez que el gobierno acepta la gravedad de la crisis, la semana pasada, se abre un tiempo distinto de la política, donde hay cooperación entre los ejecutivos y hay, creo yo, un mensaje fuerte del Parlamento que va a tener que debatir, porque el rol de debatir el presupuesto es del Parlamento, pero con un marco político, creo yo, donde los límites respecto de qué se espera el año próximo están bien delimitados. Gobernador Beretilnec, ¿lo que hoy se acordó son los números ya definitivos del presupuesto? En términos generales se podría decir que sí. Se podría decir que quedó de alguna manera claro cuál es el compromiso y el aporte de las provincias en este contexto del presupuesto que viene, ¿no? Es decir, la provincia estamos haciendo un esfuerzo fiscal de aproximadamente 85.000 millones de pesos, sustentado en 3 ejes: el fondo sojero, los subsidios al transporte y los subsidios a la electricidad. Estos fondos que el gobierno nacional no va a transferir más y que forman parte de la reducción del déficit fiscal, bueno, después las provincias tendremos que ver de qué manera, de acuerdo a cada una de las realidades, resolvemos lo que va a impactar de esta manera, ¿no? Había un tema que era de mucha discusión, ya lo había sido el año pasado en el presupuesto 2018, que era la reducción de ingresos brutos en las provincias. Esto quedó, digamos, de lado también. ¿Eso va a ser modificado y volverá a lo que era antes o todavía no está claro? No, fue una discusión muy larga y muy dura, y porque las realidades provinciales son distintas. Hay provincias que la recaudación propia no le juega en el presupuesto. Hay provincias que es muchísimo y hay provincias como las nuestras que también es importante. Sí. Entonces, el razonamiento de las provincias, ¿cuál es? Si estamos asumiendo nuevos compromisos, ¿cómo vamos a hacer para financiarlos si el año que viene tenemos una baja de ingresos brutos? Bueno, lo concreto es que no, que lo que es el consenso fiscal relacionado a ingresos brutos va a quedar como tal cual estaba establecido. O sea, no se modificó. No se modificó. Importante esto, porque hoy los medios casi todos decían que se iba a modificar esto. No, eso no se modificó. Sí hay una intención de modificar bienes personales, algunos aspectos de anticipo de las ganancias bueno, y alguna otra cosa más, pero no determinante. Quedó determinado porque obviamente usted estuvo allí, así que son puntos, esto del pago de bienes personales para los que blanquearon en 2016. Es un tema que el gobierno va a resolver en las próximas 48 horas, de acá hasta el sábado que eleve fundamentalmente lo que son activos en el exterior, ¿no? Sí, claro, exactamente, porque ese era uno de los temas. Es un tema que quedó para resolver de acá al sábado, probablemente se incorpore en una adenda que se está discutiendo del consenso fiscal del año pasado. Y quedó ya determinado el traspaso también y el quita de los subsidios de electricidad y agua para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. También está establecido en el consenso. Eso ya quedó. Quedó. Con importantes definiciones, porque obviamente... Transporte más importante que electricidad, porque la verdad que ya se trabajó bastante la reducción de los subsidios. Lo que hay que, me parece que destacar que, digamos, la salida de la crisis o la salida de las dificultades que estamos teniendo hoy tiene 2 aristas bien claras. La reducción del déficit fiscal vía reducción de gasto público, ya sea en la nación como en las provincias,
que esto es real y se va a ver claramente en el presupuesto, y por otro lado la generación de nuevos ingresos a través fundamentalmente de retenciones. Entonces, de un déficit del 2,5% del Producto Bruto, estamos yendo prácticamente a un déficit cero, es decir, un balance. Es decir, el esfuerzo, ya sea de gastos como de ingresos, es realmente muy, muy fuerte, y bueno, la discusión, digamos, la sana discusión durante todo el día fue, sabiendo lo que esto implica en la sociedad y en el Estado, todo lo demás, bueno, que todos quienes tenemos algún tipo de decisión en la política, en la administración del Estado, nos comprometamos a sostener esto en el Congreso como una imagen de, digamos, de gobernabilidad y de responsabilidad frente al escenario económico. Señor gobernador, hay un tema, por supuesto, en medio de un ajuste brutal, con caída de empleo, caída de actividad económica y demás, que tiene que ver con la contención social. Y lo que hemos visto con estos intentos de lo que fueran robos realmente a los supermercados, que algunos querían decir que eran saqueos, en realidad terminaban siendo intentos de robo, pero que dan idea de una alerta de un diciembre muy caliente. Más allá del presupuesto y más, ¿se habló de esto? No de hechos puntuales, lo que sí el gobierno comprometió a no disminuir lo que son las partidas de carácter social. Y en el caso nuestro de la Patagonia, 3 compromisos importantes: mantener el precio diferencial de los combustibles, volvió para atrás esta mañana el quite que había hecho en las asociaciones familiares. Eso fue un y el otro tema de compromiso mucha que se discusión. asumió hoy fue que el 40% de zona desfavorable por la Patagonia de los jubilados tampoco va a ser tocado. Eso es muy importante. Eso es importante. Es decir, estos 3 compromisos se asumieron el día de hoy. En términos generales, la definición fue ni lo que son los gastos que tienen que ver con la previsión social, ni lo que son los gastos sociales tienen una reducción importante en lo que es el presupuesto que se va a presentar el sábado. ¿Cómo lo vio el presidente? Bien, lo vi bien, con ánimo. Bueno, nos escuchó a todos, o la gran mayoría que hablaron, tomó nota, como hace habitualmente, de todos los temas que se fueron planteando, y dejó una reflexión clara, es decir, que la relación de hoy, de alguna manera, para sortear la crisis de Argentina con el mundo, estaba muy focalizada en su persona, y que él aspiraba a que la relación de Argentina con el mundo y la previsibilidad económica sea más una cuestión general, no solo de la dirigencia del país y no solo que recaiga todo en la persona de él. Esto fue como un concepto que lo remarcó a lo largo de la reunión 2 o 3 veces. ¿Usted estuvo ahí en la reunión del CFI en la mañana? Sí, estuve. Y bueno, allí obviamente se conoció los gobernadores que no fueron, entre ellos Rodríguez Sá. ¿Por qué no fueron los gobernadores que decidieron no asistir? No, Rodríguez Sá estuvo esta mañana. Sí, pero que no fueron a la Casa de Gobierno, a la reunión con el presidente. No sé exactamente por qué. Envió una representante, y otros gobernadores tienen algún tipo de inconvenientes. La reunión de la mañana también fue una reunión difícil, porque hay que tener en cuenta que las realidades son muy distintas. No es lo mismo una provincia que tiene regalías, a una provincia que aporta mucho impuesto, a una provincia que la naturaleza no le dio mucho y y depende del presupuesto nacional. Bueno, toda esta situación es la que se trata de amalgamar. Pero sí hubo algo que hoy quedó muy claro en el CFI. Todos los gobernadores, todos, sin distinción de partidos o de regiones, manifestaron la necesidad de que el país tenga un presupuesto y que el país tenga un ordenamiento económico. No hubo nadie que haya especulado con la crisis o con el desgaste o con una cuestión de egoísmo. Esto fue muy claro durante la mañana. Es muy importante, ¿eh? Desde el punto de vista de la gobernabilidad y la señal que se le envía al mundo es fundamental. Yo creo que lo mejor que ha hecho el presidente precisamente fue abrir esta cuestión para que haya un consenso en la clase política, justamente para mostrar que no es un intento del presidente de cerrar con el fondo y hacer ajustes, sino que esto se comparte con el liderazgo argentino. Esto le da sustentabilidad al intento de reducir el déficit fiscal. Me parece que es crucial, ¿no? Ahora, Sergio, hay un elemento importante que, por eso quería obtener todos estos detalles del gobernador que estuvo allí, porque claramente este era uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? La pregunta es, ¿todo esto es suficiente? Porque hoy vemos que el dólar sigue subiendo, es decir, la inestabilidad de los mercados sigue existiendo. Digamos, y la idea es que cada día aparece, bueno, con esta medida ya está, vuelve la confiabilidad. Y no vuelve. La pregunta es, ¿vuelve con todo esto? ¿Es suficiente? ¿O hay algo subyacente que no se resolverá hasta la elección del año que viene?
Yo creo que son condiciones necesarias, se van sumando elementos que contribuyen a cerrar esta brecha de confiabilidad, de confianza, de credibilidad que lamentablemente se abrió con la crisis cambiaria desde fines de abril en adelante. Ahora, solamente el tiempo nos va a permitir entender si efectivamente con esto alcanza o hacen falta otra clase de medidas. Muchos inversores reclamaban un acuerdo político más, entre comillas, formal. Yo creo que esto ayuda mucho, que se vote en el Parlamento este presupuesto de acuerdo al cronograma previsto, primero en diputados, después en el Senado. Yo creo que hacia mediados de noviembre vamos a tener un presupuesto y también tengamos en cuenta que ahora nos encaminamos a un par de eventos, Nelson, que van a tener mucha visibilidad internacional, en particular la reunión del G20. Entonces Argentina va a tener chance de dar señales de que efectivamente esto se va solucionando de a poquito. Yo creo que entender que hay volatilidad en los mercados, cuando uno habla con los economistas, creen que esto es normal después de un cimbronazo tan fuerte como el de la semana pasada. No hay que asustarse por eso. Sí entender que hay que seguir sosteniendo estas políticas. Una cosa son los anuncios y otra cosa son las concreciones, ¿no? Ahora, la profundidad, sí. Y me parece que si yo, en mi opinión personal, ¿no?, sin ser economista y sin tener toda la información necesaria, creo que por un lado hay una cuestión que tiene que ver con los mercados internacionales, con nuestros inversores, quienes tienen los papeles de la deuda argentina, con la propia negociación del Fondo Monetario, y que esto que hemos hecho hoy es de alguna manera un mensaje o transmisión de algo a ese grupo. Pero a mí me parece que al gobierno le falta que el argentino, sí, claro, que el trabajador, que el comerciante, que el dueño de una pyme, de una micropyme, asuma o sepamos claramente cuáles son los pasos en la economía que va a dar el gobierno de acá hasta el año 2019. Esto me parece que todavía le falta al gobierno explicitar claramente para que todos sepamos que, bueno, que la crisis terminó, que las consecuencias las estamos viviendo y las vamos a vivir, pero que la manera de que se resuelve la crisis es esta. Entonces, el mensaje del ministro Duhon del lunes pasado fue una manera. Claro. Esta es otra manera. El desembolso del fondo puede ser otra manera, pero dentro de esto hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el nivel de inflación no puede ser una cosa que hoy sea no sea tenida en cuenta dentro de la agenda temática. Claro. Porque la inflación de hoy no solo que pone en riesgo todo lo que son los acuerdos salariales, etcétera, etcétera, sino también es la futura pérdida de competitividad de todas las economías, de toda la economía argentina. Entonces, me parece que este es un tema que tiene que estar, el argentino necesita que el gobierno le diga cómo va a luchar contra la inflación. Por un lado, o la resolución de todo lo que es LEVAX, etcétera, etcétera, para poder bajar la tasa con tasas de descubierto del 90% o del 80%. Es imposible que una economía funcione. Entonces me parece que a la gran macro política económica nos está faltando, no la micro, pero algo en el medio que pueda transmitir serenidad a todos los actores de la economía argentina. Gobernador Beretilén, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Perfecto, ya vamos a seguir con Sergio Berenstein, también con Carolina, con todo el equipo. Ahora, Eleonora.